Y ahora vamos a escuchar lo que nos va a compartir María Gabriela Poletti. Ella es licenciada en Trabajo Social y magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo, Argentina. Es religiosa de las Hermanas Asistentes Sociales Misioneras. Coordina el equipo del Consejo Diocesano para la Protección de Niños y Niñas de la Diócesis de San Isidro. Dirige la licenciatura en Trabajo Social y coordina las tutorías de la Universidad de San Isidro y es integrante del colectivo Cristianos del Palo de la zona norte del conurbano bonaerense. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Nico, amigo, compañero de trabajo. También agradecer, como decía Marianela, el espacio de encuentro, de reflexión, bueno, de compartida, de conversa. Quisiera, cuando Nico me invitó a participar de esta tarde y me compartió el recorrido que hicieron en estos encuentros anteriores, me pareció muy, muy linda la propuesta que tienen, pero también observo que cuando se habla de profecía, inmediatamente se nos va, y la biografía, no el concepto de qué es la profecía, sino cuando le ponemos un nombre, se dispara a los varones. Y lo simbólico es muy fuerte también. Y nadie va a discutir ni un poquito la vida ni de Camilo Torres, ni de Oscar Romero, ni de Mujica, ni de el señor loco, digamos, son todos varones. Desde lo simbólico, aunque hablemos de feminismos, de disidencias, nuestras instituciones son patriarcales y se nos cuela, me parece a mí, por todos los costados y remamos queriendo ampliar. Pero entonces, una primera cuestión que me llama muchísimo la atención y que viéndolo, digo, ¿cómo nos nombramos y nombramos a nuestras compañeras también mujeres? Entonces, sumo a estos tres de los que hablaron. Estoy segura que si dijéramos otros profetas de nuestra Argentina, por ejemplo, digo, nuestro continente tiene nombre de mujer, América, Abya Yala, como enseña Nico en la universidad, nuestro país es un nombre, es una mujer también, Argentina. Sin embargo, insisto, masculinizamos inclusive lo simbólico, ¿no? Entonces, en esta tarde quiero traer a dos mujeres, profetas, mártires, religiosas, comúnmente identificadas como las monjas francesas. Sus nombres son Alice Domon y Léonie Duquet. Ellas tienen, por supuesto, biografías distintas, pertenecían ambas a una congregación que es las religiosas de las misiones extranjeras. Léonie era mayor que Alice, nació en el año 16 y vino a Argentina en el año 49. Es decir, vino cuando tenía 33 años, en el 49 llegó en el tiempo del peronismo. Y de ahí en adelante vivió hasta el año 77, que fue secuestrada y desaparecida. Luego su cuerpo apareció en los cuerpos que el río, digamos, o el mar trajeron hasta la playa, y en el 77 fueron secuestradas junto con Alice y otras personas de la iglesia de la Santa Cruz, acá cercano en el barrio de San Cristóbal. Entonces ella vivió en Argentina su vida religiosa, llegó al país en el año 49, cuando tenía 33 años, y murió, la mataron a los 61, ¿no? Entonces estuvo 30 años en Argentina. Alice era más joven, nació en el año 37 y llegó a Argentina también con 30 años, la otra tenía 33 cuando llegó en el año 67. Ella ya llegó en otra parte de la historia, en la dictadura de Onganía, y inmediatamente, bueno, lo que sabemos que fue la historia argentina con la sucesión de dictaduras,
peronismo, ahí bueno, hasta el año 76, ¿no?, con el golpe de Estado y la dictadura militar. La pregunta que me hago es, ¿qué movió a estas mujeres a venir a otro país y adentrarse en la historia de este país desde lo político? Ellas, Leoní, que estaba de antes acá en el conurbano, en la zona del oeste, en Morón, Ramos Mejía, en Castelar, se dedicaban a la catequesis, y catequesis de personas con discapacidad. Uno diría, qué ternura, qué tiernas, unas monjitas catequistas de personas con discapacidad. Sin embargo, su opción política fue lo que las llevó al martirio, a que sean ellas también capturadas en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? Entonces, la profecía me hace pensar esto: ¿qué hace que unas mujeres que no son argentinas, es decir, que podían irse de esta situación, que ellas tenían tanta conciencia que se estaba viviendo, qué hizo que en sus escritos dijeran yo me quedo acá? Por otro lado, Alice, que era más joven, se insertó también en la comunidad de hermanas, estuvo en el conurbano, luego ella participó de un encuentro de la congregación en Francia, y ahí pidió que digamos, abrirse de la congregación justamente para poder seguir acompañando a los empobrecidos del lugar. Ella descubre que es en esos grupos de empobrecidos y de personas que vivían, hay uno de sus escritos que dice, a su familia le escribe, y dice: en Argentina lo que se tira al suelo crece, y acá la gente es de una pobreza inusitada. Ella, después de estar en el conurbano, estuvo en Corrientes acompañando las ligas agrarias en un pueblo llamado Perugorría. Luego regresó al conurbano, vivió en casa, porque ya no estaba más viviendo en la comunidad de hermanas, vivió en las casas de otras personas, y ahí es donde ella se conmueve y se inserta en la lucha de las familiares de personas desaparecidas y de sus reclamos. Entonces, ahí es donde ella se suma al grupo de la Santa Cruz, que se juntan en la iglesia para redactar una solicitada, y de ahí Astiz, como infiltrado, el 8 de diciembre, es decir, que estamos en la semana ahora conmemorando este hecho. Astiz, que como infiltrado se presenta, bueno, convenció justamente por ser un niño rubio y con una pinta de ángel, también pariente él, de desaparecido, bueno, y entrega al grupo de la Santa Cruz, que son 12, ¿no? Pero entonces me pregunto esas dos cosas, pensando en la profecía y en lo político y en lo religioso. Estas personas asumen la historia política de un tiempo terrible, de un país que no es el suyo, que es ni siquiera es de su propio continente. Y por otro lado, se suman a una causa que en principio diríamos tampoco es suya, porque ellas, al ser religiosas, están eligiendo no ser madres por lo pronto. No tienen necesariamente esa, porque yo también tengo un hijo, entiendo lo que estás viviendo, como a veces dicen las maestras no, vos no entendés porque no tenés hijos, que es una frase que muchas veces se dice. Ellas eligieron no ser madres, nosotras que somos religiosas elegimos no ser madres. No, ciertamente, ¿qué es lo que entonces mueve a estas personas? Sobre todo a Liz, que es la que se involucra en el grupo de la Santa Cruz, y me parece conmovedora la situación de la mayor, que es Leonie Duquet, porque ella acompaña a Liz. Liz ya no estaba perteneciendo a esa familia religiosa, pero es como que se puede superar lo legal, digamos, institucional, ¿no? Como diciendo, no me importa si vos en las constituciones de la congregación dice tal cosa o tal otra, o si por derecho canónico tal o cual, sino, bueno, voy con vos sabiendo que es un lugar peligroso en el que te estás metiendo, pero con un compromiso tal
que entonces ella también la acompaña. Entonces, a los 2 días de ser secuestrada Alice con las personas de la Santa Cruz, es también capturada Leonie. Se sabe que la llevaron a la ex ESMA. Además, perversamente le sacaron una foto, que es la que seguramente habrán visto, que tiene atrás un cartel que dice Montoneros, como diciendo, ve que son ellos mismos o ella pertenece a... y bueno, y la profecía es, el cuerpo de Leonie aparece en una de las fosas comunes que el mar, en la altura de Santa Teresita o Mar del Tuyú, trae de vuelta, y alguien tipo que se arrepiente y dice que habían enterrado en las fosas, en un cementerio, y ahí se hace el estudio forense y se descubre algunas de las personas. De hecho, el cuerpo de Leonie, los restos que encontraron y de otras personas están en el solar de la iglesia de la Santa Cruz. Entonces la profecía que estamos leyendo en estos días de Adviento, antes de la Navidad, vos decías, la profecía de lo que no va a pasar. Esto que nosotros leemos, así tal cual está escrito en la Biblia, no va a suceder que el niño meta la mano en donde está la víbora y no le pase nada, o que la osa y el cordero estén tan tranquilos juntos. No va a pasar. Pero no sé si no va a pasar, porque pensaron que no se podía con ellas, con esos cuerpos, y se pudo. ¿Quién podía pensar que tirando personas al río que van a parar al mar, esos cuerpos, quién podía pensar eso con un poco de lógica? Entonces la profecía es esto que no va, por lógica no puede suceder, pero sucede. No así tal cual está escrito, o no con la literalidad que se espera, pero sucede, y sucede que hay cuerpos y memorias que están más vivas. Si las quisieron matar, alcanzó para que no mueran más, ni siquiera en la memoria, ¿no? Entonces me parece que estas biografías de estas dos hermanas, me parece que son muy cuestionadoras y alentadoras también, ¿no? De cuál es dónde converge la opción religiosa que se hace, por fe, por opción de vida, con la situación política donde necesariamente estoy inserta. Creo que nuestras instituciones, al menos nosotras somos católicas, las hermanas estas también eran católicas, el gran riesgo que tenemos es que creamos que la religión o la iglesia es una espiritualidad de pensamiento positivo, donde ya para mal veo la realidad. Entonces yo necesito lo positivo, lo cándido, lo contemplativo, pero efímero, digamos, etéreo, ¿no? Porque lo contemplativo es sobre todo de la realidad y de la tierra, ¿no? Entonces creo que nosotras no somos seguidoras de una espiritualidad que me hace bien, porque tengo que correr los pensamientos negativos de mi mente y así pensar que soy un ser de luz y que somos seres de luz, sino somos seguidoras de Jesús y de Jesús que nos cuenta los evangelios. Luego, me parece que tristemente las instituciones, con sus dogmas, sus doctrinas, sus tradiciones y demás, y en cierta manera acallan esa voz primera, que es la vida de Jesús, que es un hecho político, que es un ser político que antes de nacer ya estaba contraponiéndose al poder del momento, que para arrancar a conversar ya el emperador manda a hacer un censo para decir, a ver, ¿a cuántos mando? Y aparte, si le quiero tirar a uno, le tiro a todos. Maten a todos estos chicos porque alguno va a ser, ¿no? Entonces ya empieza él, como decías, los migrantes. Ya arranca su historia como un peregrino migrante.
y la historia que ya conocemos, ¿no? Pero Jesús es un ser político, es un hombre político y por ser político, la gran oposición que tiene viene de parte del poder y del poder religioso. Es decir, también no podemos creer que los políticos, ¿cómo se dice? No son los políticos que hacen carrera o que tienen puesto no sé qué. Es el modo de entender el poder, que entonces las iglesias también son hechos políticos, trascienden totalmente la cuestión de religiosa, estrictamente hablando, digamos. Nosotros diríamos sacramental, o en otras iglesias lo dirán de otra manera, pero lo estrictamente religioso lo trascienden las iglesias. De hecho, vos no mencionabas la marea verde y triste papel hemos hecho en la Iglesia Católica, pero la Iglesia, que se supone va teniendo menos fuerza, tuvo la capacidad de torcer el brazo al menos unos años, hizo que no salga la ley, ¿no? Entonces me parece que si yo soy religiosa también es por entenderme en una sociedad que es política, que estamos sobre esta tierra y que vamos organizándonos como comunidad, como sociedad, y que eso que va sucediendo tiene repercusión en la vida real y concreta, ¿no? Entonces, nada, esta reflexión también pensando en la pregunta de orientación que hacían, que me pasaron, ¿no? ¿Cómo conjugar el compromiso cristiano con la construcción de la democracia? Yo creo que el lugar de nuestro como religiosas creo que tiene que ver con poder estar, tal vez yo trabajo en una universidad, me muevo en distintos lados, pero la vida con las mujeres reales, concretas de un barrio, sobre todo, hay un montón de mujeres, la mayoría de las mujeres de los barrios populares, no son las que están pensando, tiene que haber algunas que estén pensando en la academia, pero la mayoría de las mujeres están en otra situación en los barrios populares, ¿no? Y ahí me parece que es donde va nuestra participación política, nuestra opción política, que es favorecer la participación de las mujeres desde un pensamiento crítico. Un gran riesgo creo que es replicar o que no por el hecho de participar está habiendo un movimiento de emancipación de las mujeres, porque como nuestras instituciones son patriarcales, perfectamente se puede replicar aquello que no queremos que se dé en la casa, entonces se da en una institución y hay un engaño porque solapadamente la mujer está haciendo lo mismo que hace en la casa, pero en una institución. Entonces, si las mujeres van a participar de una institución y siempre les va a tocar limpiar los vidrios, en nuestro caso de la capilla, está haciendo lo mismo, está viendo a ver qué hace falta, que la gran tarea me parece que no es nuestra, es de todas también, de nosotros con ellas, digamos, porque no vamos iluminadamente a proponer demasiadas cosas, pero cómo rescatar esa vida genuina de las mujeres en los barrios y fomentar la participación también desde este pensamiento crítico también desde sus propias acciones, de su propia vida, y creo que tenemos experiencia, más de uno que estamos acá, que cuando las mujeres nos despertamos, o diría yo hablando de las mujeres del barrio, se despiertan, después hay un crecimiento enorme y uno dice, ¿qué le pasa a fulana que no viene más a la capilla? Capaz que tenemos que decir enhorabuena, no viene más, porque descubrió que estaba viniendo para salir de su casa, porque en su casa no quería estar. Capaz que no es así, pero esto puede ser una lectura. Entonces, digo, ¿cómo agudizamos inclusive nuestros criterios y nuestros comentarios y nuestras conversaciones? Porque capaz que esa mujer estaba todo el día en la capilla, no rezando el rosario, sino diciendo, no quiero estar en mi casa con este tipo. Ahora, ¿por qué quiere estar en su casa? Tal vez logró en grupo, en comunidad, con la compañía de otras mujeres, justamente cambiar algo de esa realidad y entonces diga, bueno, qué lindo quedarme en mi casa porque puedo estar tranquila. Entonces, es más complejo que decir cuánta gente participa o qué hacemos o qué no hacemos, ¿no? Creo que nuestro compromiso como religiosas
es, digo como nuestro, porque ahí también están hermanas de mi comunidad, y está María Silvia, Aurora, Chela, que también hace parte de este grupo que vos nombraste, Cristianos del Palo, es leer la realidad y desde ahí poder como seguir caminando buscando estos criterios pero que tienen que ver con el seguimiento de Jesús, ¿no? Con probablemente, bueno, leer más el Evangelio, empaparnos más, adentrarnos más en ese Jesús que es revolucionario desde que nació y que su muerte fue una revolución y que no pudieron con él tampoco, así como no se puede frenar la vida, no se puede, o sea, intenten que no van a poder. Bueno, esa es la vida de Jesús que nosotros queremos seguir, ¿no? Así que bueno, eso nomás para no extender.